Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 9 de marzo del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy recordando a Bayaceto I, sí, que falleció el 9 de marzo del año 1403 y que fue sultán de Turquía entre los años 1389 y 1402. Seguimos un poco las efemérides con otro fallecimiento, en este caso es el de Notorious Big. Este era un rapero que fue asesinado y parece ser que 6 meses antes le habían asesinado a Tupac Shakur, que era otro rapero, en su automóvil, y bueno, y parece que este se andaba cerca por ahí, decían que se andaba implicado, pues no sabemos. El asunto es que hay por ahí grafitis muy chulos de él, las cosas como son, de Notorious, si ven ahí. Bueno, empezamos con el acontecimiento, porque en 1796 hay una gran boda, se casa nada más y nada menos que Napoleón con Josefina, la famosa pareja, pues se casan Napoleón y Josefina, veamos. En 1831 se crea en Francia la Legión Francesa, por orden de Luis Felipe de Orleans, pues un poco para agrupar a todos los extranjeros que estaban luchando en el ejército de Francia. Bueno, en 1839 acaba una guerra, que es la guerra de los pasteles. Pues sí, esta guerra se produjo, parece ser, pues porque había unos oficiales de Santa Ana, pues que a un pastelero francés que estaba allí en México, pues no le pagaron los pasteles. Bueno, tuvo más cosas la cosa como son. Los franceses querían intervenir en México y por intereses comerciales, y bueno, hubo esta guerra que duró desde 1638, empezó en 16 del 4 de 1638 y acabó aquí el 9 de marzo de 1838 y acabó en 1839. Bueno, pues seguimos un poco con acontecimientos, porque luego en 1842 tiene lugar el estreno de Nabucco, pues ya hemos hablado de ella, lo que le cantaban a Verdi el día del entierro, los italianos, el Bas. Pues sí, estamos oyendo el va pensiero, pues están recordando su pensamiento hacia la patria de Israel, que para los italianos pues era la Italia unificada y para otros pues era pues un clásico. Nabucco de Verdi pues estrena en la Scala de Milán, nada más nada menos. Pues bueno, pues seguimos un poco porque en 1846 se acaba también otra guerra, que es la guerra anglo-sig, la primera, que había empezado en el 11 de diciembre del 845. Y bueno, el asunto estaba más que Inglaterra, como tal era la Compañía Británica de las Indias Orientales, que se enfrentaron con los sí por el dominio del Punjab, que acababa en sus manos. Bueno, pues seguimos un poco como estábamos ayer, pues con la batalla de los Ironclads, también más conocida por batalla de Hampton Roads, en que, bueno, habíamos dicho que el Merrimack había empezado y luego había venido al día siguiente, pues vino el Monitor, y bueno, hubo un enfrentamiento, el resultado pues fue poco indeciso, pero bueno, parece ser que los norteños se quedaron con la bahía. Bueno, estamos aquí en acontecimientos de 1908, se funda la Inter de Milán, en Milán. Bueno, parece ser que deriva de la voluntad de los socios de que aceptar también a jugadores extranjeros, sobre todo muchos suizos que había allí, entonces pues para que se les permita jugar en la liga italiana, pues bueno, pues ahí está. Parece ser que todavía tiene muchos internacionales. Bueno, en 1938 se aprueba en España el Foro del Trabajo. Se publica el 10, se aprueba el 9 de marzo y bueno, parece que está un poco basado en una ley parecida al modelo Carta del Lavoro de fascista italiana, pues claro, en la época de la Guerra Civil. Bueno, en 1959 pues nace, pues no una persona, una muñeca Barbie, pues sí, se pone a la venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Pues parece ser que Handler se dio cuenta que su hija prefería jugar con muñecas que parecían mayores, no con niñas, y que la mayoría eran niñas, y bueno, hizo todo posible por eso, y bueno, empezó a triunfar en la idea de eso. Bueno, será criticado que si es sexy, que si está muy delgada, pero bueno, ha sido la gran muñeca. Por ahí hay exposiciones de Barbie muy curiosas. Bueno, en 2008 pues tiene lugar una victoria electoral del PSOE en España, pues en las elecciones celebradas, pues gana el PSOE por 169 escaños, por 154 del PP y 27 un poco de otros, no es mayoría absoluta, pero permite gobernar. Bueno, empezamos con nacimientos de gente conocida, famosa. Y en 1454 nace Américo Vespuccio, pues sí, fue un explorador que, bueno, dio su nombre a América. Pues el asunto es que se publicaron unas cartas, bueno, suyas, no suyas, mundos nuevos, la carta Sodenini, pues porque se le ponía ahí en unos viajes. El asunto es que parece ser que un cartógrafo, decidió llamarlo cartógrafo Martin Waldseemüller, en sus mapas universales le acuñó el nombre de América en su
en su honor como designación para el Nuevo Mundo. Pues mire, en vez de llamarlo Colombia, lo podía haber llamado Tegucigalpa o Nueva Castilla o Nueva España, pues lo llamaron pues América. Pues bueno, pues América se quedó. Bueno, seguimos con nacimientos, pues en 1928, pues nada más y nada menos que este señor, que ¿qué era? Minero, era minero. Y templé mi corazón con pico y barrena. Minero. Pues nada, Antonio Molina nace en 1928, el 9 de marzo. Pues cantante y actor y pues bueno, hizo El pescador de coplas, adiós, adiós, en esa canción Adiós a España se hizo la canción del verano del 54, pero sobre todo es conocido. Levanta, compañero, al barro pa' cantar mientras garrillo, que al compás. Marro quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero. Bueno, pues nada, pues seguimos un poco con nacimiento, que ya sabemos que en 1928 nació Gran Antonio Molina, que bueno, luego de sus hijas son actrices. Bueno, y en 1934 nace también otra persona muy importante, Yuri Gagarin, la primera persona que sale al espacio, sí, pues el 12 de abril de 1961 a las 6:07. Ustedes, pues se lanzó la nave, se lanzó la nave especial, Vostok 3K3, Vostok 1, desde, bueno, Baikonur y tal. Bueno, pues el primer humano en viajar al espacio, pues Yuri Gagarin nace en 1934, en esta fecha, y cambiando los últimos dígitos, en 1943, va a hacer que les devuelve un poco la humillación a los rusos, porque les gana el campeonato de ajedrez, Bobby Fischer, sí, nace en 1943, y fue el que ganó el campeonato del mundo de 1972 a Boris Spassky, me parece que fue, sí. Boris Spassky le ganó y parece ser que fue súper famoso, súper conocido, porque bueno, fue esto. Es que luego en 1975 parece ser que se negó a defender un poco las condiciones que se le ofrecían, él quería cambiar las condiciones del ajedrez, de cómo se jugaban las partidas, y él no jugó. Luego tuvo problemas porque con el problema del gobierno de Estados Unidos, porque jugaba con los rusos cuando no debía, no sé qué. Un personaje Bobby Fischer, las cosas como son. Bueno, con nacimiento seguimos porque en 1964, bueno, tengo aquí 1694, no sé qué fecha exactamente, pues nace en esa fecha Julie Minioche en un 9 de marzo. Y bueno, pues una actriz que bueno hizo La insoportable de Darcy, que era la adaptación del libro de Mila Kundera famosa, y luego hizo una película tres colores, azul, la primera Blue, en francés, de una saga, azul, blanco y rojo, me parece que eran. Luego hizo El paciente inglés, con lo que consiguió el Oscar a la actriz de reparto, y fue nominada por Chocolate. Chocolate, una obra que yo me acuerdo que la vi en la Antilla. Y ya cuando salíamos del cine Maribillo, pues allí después de ver Chocolate, vimos ahí una pastelería, unos de chocolate más ricos que nos comamos. Muy interesante, graciosa la película esta de Chocolate. Bueno, pues seguimos con nacimientos de gente conocida, no tan conocida, pero bueno, también importante, como en 1285, que nace Gonijo, que fue emperador de Japón. David Fabricio nace en 1564, es un astrónomo que descubrió una estrella de brillo variable, mira, la llamaron de maravillosa. Bueno, estudió las manchas solares y algunas cosas más. Murió de una manera curiosa porque parece ser que había denunciado a un ladrón de gansos desde el altar, y pues, era sacerdote también, y lo mató de un golpe en la cabeza. Bueno, y como no podía ser menos, pues tiene un cráter lunar. En 1568 nace Luis Gonzaga, este es un religioso, y este era el patrón de la juventud. Él nació, parece ser que en 1593 hubo una peste y él se puso a curar apestados y tal, y a los 23 años pues murió como pues contagiado de la peste, por eso igual es el patrón de la juventud. Santo patrón de la juventud. En 1629 nace Alejo I, que fue zar de Rusia entre los años 1645 y 1676. En 1695 nace Martín Sarmiento. Este parece que nace en Villafranca de Bierzo, algunos dicen que nace en Pontevedra. Bueno, pues sobre todo escribe Demostración criptoapologética del Teatro Crítico Universal, y luego escribe, parece ser que a instancias suyas se creó Jardín Botánico, un personaje curioso. Escribe un libro muy gracioso, escribe un discurso crítico sobre los maragatos, y luego escribe un libro que se llama El por qué sí y el por qué no. Y bueno, yo tenía un trozo por ahí cogido y tenía su gracia, las cosas como son, el por qué sí y el por qué no. A veces hay que decir que sí, a veces hay que decir que no, y dejarlo bien claro.
Muy gracioso. Bueno, en 1734 nació Francisco Valleu, este era pintor y fue el que introdujo a Goya un poco, porque en el mundo de la pintura, de hecho, Goya se casó con su hermana, Josefa Valleu. Y bueno, y aquí tienen a Adán y Eva reconvenidos reconvenidos por su pecado. Pues por su pecado ahí está reconvenido, porque en el Museo del Prado, pues si van allí lo pueden ver, este cuadro directamente, más grande y con más espacio. Seguimos con nacimiento, porque en 1737 nace Josef Myslbeček, es un compositor checo. Chequia da muchos compositores, están fijando, pues compone un Belerofonte, un Antígona, un 20 óperas, compone bastante. En 1750 nace Johann Friedrich August Tisbein, este es un pintor alemán, pues bueno, sobre todo hace retratos tampoco. En 1753 nace Jean Baptiste Kleber, este es un general francés, fue con Napoleón a Egipto, a la expedición a Egipto, y cuando Napoleón se volvió de Egipto le dejó allí prácticamente sin saber un poco en dónde estaba, y se quedó al mando de las tropas francesas en Egipto. Bueno, seguimos con nacimiento, porque en 1845 nace Taras Shevchenko, este es un escritor nacionalista ucraniano, ¿sí? Tiene pues obras escogidas en poesía y prosa, está traducido al castellano. Bueno, en 1888 nace una persona que en su día fue muy conocida, ahora la gente se olvidó de ella, pero nada más ni menos que era Raquel Meyer. Esta era una cantante, una cupletista, que entre otras cosas pues nos canta... Y aquí la tienen, cantaba así, esta canción. Y a mí a veces, esto es Julio Romero de Torres. ¿Quién hace ese cuadro? Cantaba bien, ¿eh? Bueno, de hecho ella empezó en el cine mudo, hizo Las Violetas Imperiales y luego la hizo en el cine sonoro. Y aquí la tenemos... pintada por Sorolla, el autor era Julio Romero de Torres, y aquí la tenemos en la portada de la revista Time, nada más y nada menos. Más que bueno, luego vino a España, volvió a España y empezó a ser eclipsada, se murió prácticamente en el olvido, porque un poquito Sara Montiel le quitó el espacio, claro, era más joven y tal. Y luego Sara Montiel se hizo mucha famosa, pero era muy famosa Raquel Meyer en su día. Bueno, seguimos con nacimiento, que porque en 1890 nace Vyacheslav Molotov, este fue prácticamente ministro de Exteriores, bueno, antes era secretario, pero para caso lo mismo, desde 1939 a 49, fue cuando se puso el de secretario de Exteriores, cuando se hizo el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, y fue el que estuvo llevando la Unión Soviética, los exteriores, bueno, la llevaba Stalin, pero bueno, durante mucho tiempo la llevaba él también, y bueno, el Vázquez, creo que la mujer tuve problemas la mujer y bueno, y Stalin le tenía amenazado como a todos, bueno, era un personaje Molotov importante. Bueno, seguimos con nacimiento, porque en 1900 nace Tomislav. Tomislav fue rey de Croacia, bueno, era un rey títere, no pintaba nada prácticamente, pero era duque de Austria, y bueno, pues le pusieron un poco de rey de Croacia por tener a alguien en la Segunda Guerra Mundial, del año 1941 a 1943. Lo que pasa es que luego era duque de Austria y como tal, como Víctor Manuel renunció al reinado de Italia, a la corona de Italia, él era el pretendiente, y su hijo pues luego fue el pretendiente de Italia. Eso pues, tampoco valía para, pero bueno, por saberlo, pues en 1910 nace Samuel Barber, que es un compositor, bueno, pues de una dejó para cuerda, un compositor estadounidense. En 1923 nace Walter Kohn, este es un químico que fue Nobel en el año 1998 por la teoría funcional de la densidad, nada más y nada menos. En 1926 nace Celso Garrido, que es un compositor peruano. Jaime Darmiñán nace en 1927, este es un cineasta español, sí, pues hizo cosas bastante curiosas, como Mi querida señorita, con José Luis López Vázquez, que fue nominada a la mejor película extranjera. Al servicio de la mujer española también hizo El Nido, que también fue nominada otra vez al Oscar a la mejor película extranjera. Y bueno, en televisión hizo Juncal, que fue una serie que salía Paco Rabanne, muy graciosa, sobre uno que bueno, era un torero y tal, que salía al Brujo, era donde se hizo famoso, y consiguió el Goya de Honor en el año 2014. Bueno, estaba casado con Elena Santoja, con las manos en la masa, y además Carmen Santoja era la hermana de Elena, y era una de los componentes de Vainica Doble. En 1940 nace Raúl Juliá, fue un actor que hizo El beso de la mujer araña, y sobre todo era conocido porque era Gómez de la serie El Alto, guapera de la familia Adams. En 1941
No hace Manuel Galeana, este es un actor bastante, se vale en muchas películas, un secundario muy de lujo, sale en muchas películas, Luces de Bohemia, seguro. Quien que no haya visto, salía mucho en Estudio 1, también hizo Tío Vivo, en novelas, salía. En 1942 nace John Cale, pues bueno, John Cale es que un componente de la Velvet. Aquí tenemos su Sunday Morning, a medias con Mecho, a medias con Lurid. Y aquí tenemos una foto suya, con Nico, aquí está, Nico es la mujer y el John Cale. Es su primer disco, luego ya parece que dejó el grupo. Está muy bien, ¿no? El disco este, el Flatanito, que ya lo hemos visto. Bueno, estamos con Isabel Tocino, que nace en 1949 y esta fue ministra de Medio Ambiente durante el primer gobierno del Partido Popular de 1996 al año 2000. Seguimos un poco con nacimientos, con Ornella Muti, pues esta fue una actriz, pues, hizo la película Oscar con Sylvester Stallone, que intentaba ser gracioso Sylvester Stallone y no terminaba de salir las cosas como son. Hizo Crónica de una muerte anunciada, El Conde de Montecristo, una serie con Depardieu, experiencia prematrimonial en España, El amante bilingüe, y de lo que era las cosas como son, era muy guapa y todavía de mayor seguía siendo muy guapa. Era una revista, parece ser que es una votación, la mujer más guapa del mundo, pues era muy guapa, era una belleza, las cosas como son, y todavía está bien, yo creo, pero bueno, ya está ya más mayorcita, pero una belleza. Bueno, pues en 1959 nace, lo que me llamaré, nace Takaaki Nakajita, pues es un físico, fue Nobel en el año 2015 por el descubrimiento de las oscilaciones del neutrino, que parece ser que la gente creía que no tenía masa, no estaba muy grande y tiene masa. Mucho no debe pesar, lleva un poquito más peso que el neutrino. Bueno, pues seguimos con nacimiento, porque en 1960 nace Linda Fiorentino, esta es una actriz. Bueno, pues hizo películas como La última de seducción, salía también en Dogma, una película así que tuvo también sus polémicas. Jade, Hombres de Negro, la de Men in Black, y luego hace a mí me gusta mucho Una que hace con Scorsese, que es una película un poco loca, muy de esa época, del 1985, After Hours se llama en Estados Unidos, y luego Ojo que noche en español, una película muy curiosa. Vamos acabando un poco ya con Zeljko Obradović, que fue entrenador de baloncesto, bueno, sigue siendo, creo que ahora está en Partizan de Belgrado, y bueno, entrenado a la selección yugoslava, Serbia, y en 1995 entrenó al Real Madrid, con el que conseguimos la 8ª Euroliga, un gran entrenador, muy defensivo. Bueno, y vamos acabando pues con el último cantautor y con el último de las listadoras, pues Ismael Serrano, pues que nace pues cuando la época de los cantautores, pero claro, cuando ya canta, pues está un poco pasado, igual un poco la idea del cantautor, que diría el Lichi. Pero bueno, aquí está con el Papa Cuéntame otra vez, pues vaya, pues otra vez les contaré yo mañana a las efemérides de mañana, que será ya 10 de marzo. Pues nada, pues que tengan muy buen día y hasta mañana. Hasta mañana, muy buen día desde Foco Oscuro.